¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era un conjunto de conceptos previos sobre que básicamente fue un curso súper intensivo de arquitectura, sistemas operativos, y no vimos temas de algoritmos, pero los vamos a ver ahora después. Súper apretado, al menos para tomar algunos aspectos que nos interesaba que tuvieran frescos para entender los temas, ¿no? Entonces lo que nosotros habíamos visto es que nuestro sistema operativo escribe los archivos en discos y tiene algún conjunto de restricciones, ¿no? O sea, hay un tema de los tiempos para escribir y hay que manejar ciertas particularidades de los discos, ya sean discos SSD o discos magnéticos, mecánicos, ¿no? Y entonces eso precisa alguna forma de administrar el ritmo y en qué orden se escriben las cosas en cada uno de esos dispositivos. Y arriba de eso, a su vez, había un file system que tenía algún tipo de organización para escribir los archivos, ¿no? Que son donde vamos a guardar los datos. Entonces, lo que sucedía es que, bueno, que los sistemas operativos nos dan un conjunto de abstracciones sobre cómo manejar los archivos. Y habíamos visto que, bueno, en esos archivos donde vamos a poner las tablas de nuestra base de datos, ¿no? Tenemos una abstracción que nos sigue recordando la unidad de cinta, ¿no? Tiene un comienzo, tiene un fin, podemos escribir en forma secuencial y si crecemos siempre es al final, no podemos insertar cosas en el medio, ¿no? A no ser que las borremos o que, digamos, tomemos los datos, los copiemos y los escribamos más adelante para hacer lugar para las cosas que vamos a poner acá. Lo cual significa que tenemos un costo. Entonces tenemos que ver cómo organizamos estos archivos para que sean eficientes para las bases de datos y para cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, en nuestro archivo podemos leer el cursor, escribir el cursor, moverlo. Podemos llevar el cursor al final y ahí escribir y entonces crece nuestro archivo. Podemos llevar el cursor a una posición y truncar el archivo y borrar todo lo que está al final, ¿no? Podemos llevarlo al principio, ¿no? Y borrar todo el archivo, borrar todos los datos. Teníamos el ejemplo del programita en el cual ustedes, si quieren, lo pueden compilar y pueden hacer un ejemplo y pueden, con algún editor hexadecimal, en Windows, por ejemplo, pueden usar 16, es XVI en números romanos. Es un utilitario, no hay que ni instalarlo ni nada, simplemente se pone ahí, se ejecuta, que les permite analizar archivos, la estructura bytes, así como este es ghex, que es de Linux, pero este otro es similar, pero de Windows, para aquellos que tengan Windows. Y Mac seguramente tenga alguna cosa, pero no estoy muy informado. Y además nos permite hacer algunos trucos de bloqueo, ¿no? Podemos definir un área, ¿no? Una región, un concepto parecido al de la región parecido pero no igual al de la región de sistemas operativos. Marcamos un área del disco, ¿no? Que es, digamos, desde el comienzo, en este caso es desde el comienzo hasta el fin de un registro, de una tupla. Y entonces hacemos un read lock, o sea que hacemos un log para lectura. O sea, otros que lean pueden leer, pero quien trate de escribir no va a poder escribir. Ya habíamos visto que los discos estaban organizados en bloques, sectores, y que nosotros queremos representar los datos en tablas, con tuplas, con campos y con datos tipados, ¿no? Entonces nuestra tupla, por ejemplo, era una de estas. Teníamos nombre, apellido, cédula, salario, con un texto de 20 caracteres.
la cédula es un entero de 4, el salario es un punto flotante de 10, y otros datos que podrían sumar 98 bytes, por ejemplo, ¿no? Entonces nuestra tupla ocupa 152 bytes. Supongamos que el bloque es de 512 bytes. Esto sería un disquete, ¿no? Es para tener un numerito chiquito. 512 bytes eran los disquetes, usaban ese espacio. Entonces, en este bloque entran 3 tuplas y nos queda un cierto espacio libre, que son unos 56 bytes más o menos, ¿no? O sea, tenemos 152, otros 152 que nos dan 304 y otros 152 que nos dan 456, ¿no? Y nos quedan 56 bytes para hacer los 512, ¿no? Estos 56 los llamamos slack space o espacio libre, ¿no? Y en general lo que vamos a tratar de hacer es que entre la mayor cantidad de tuplas posible, que quede la menor cantidad de espacio libre en cada bloque. Nosotros vamos a organizar los bloques para poder, nuestra unidad de lectura y escritura en disco va a ser el bloque, ¿no? Y entonces vamos a escribir y leer bloques que tienen la mayor cantidad de tuplas posible, ¿no? O sea, en función del tamaño de tupla que queremos, vamos a ver todas las que entran adentro de ese bloque. También podemos tener tuplas de largo variable, ¿no? Se pueden usar punteros y alguna información de largo, pueden estar ordenadas, pero en general vamos a suponer que las tuplas son todas de tamaño fijo, ¿no? O sea, para el caso de que haya tuplas de largo variable, podemos hacer una estructura de eso, con punteros diciendo dónde empieza cada tupla y suponemos que donde empieza es donde termina la otra, ¿no? Podría haber fragmentación al modificar las tuplas, ¿no? Esto es que algunos espacios queden libres, pero en general como es un bloque es un tamaño chico y yo lo llevo a memoria y después lo vuelvo a escribir, en general podemos suponer que va a haber compactación cada vez, ¿no? Que si yo borro la tupla 1, entonces la tupla 2 y la tupla 3 las voy a pegar a la tupla 0 y voy a dejar mayor espacio libre, ¿sí? Bueno, entonces cuando empezamos a poner más tuplas y ya se nos llena un bloque, ¿no? Tenemos que poner otro bloque, ¿no? Entonces vamos a tener la tupla 3, la tupla 4, la tupla 5, la tupla 6, la tupla 7, la tupla 8. En cada bloque nos va a quedar un espacio libre, pero vamos a tratar que sea el menor posible, ¿tá? Y mi archivo va a crecer por bloques, ¿no? Yo voy a leer bloques y voy a escribir bloques, ¿no? Nos puede quedar, por ejemplo, un bloque al final que tenga mucho espacio libre, ¿no? Ahí depende un poco las estrategias que vamos a manejar en la gestión del archivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me va a interesar? Yo quiero hacer altas, bajas y modificaciones en el archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? El cursor se alinea a los bloques. O sea, siempre voy a tener un cursor acá, o si no, lo llevo al principio del otro bloque o al principio del otro bloque, ¿no? Hay un buffer de bloques, o sea, voy a tener un espacio en memoria donde yo puedo guardar los bloques. Yo leo el bloque del disco y lo guardo en ese espacio, que es un caché de bloques de disco. Y para buscar una tupla con un campo particular, ¿no? Hay que pensar en una tabla muy grande, busco tanto por igualdad como por rango, ¿no? Puedes las búsquedas típicas, bueno, vamos a ver otro, pero las búsquedas típicas es igualdad, yo quiero que la clave sea igual a 5, o como por rango, todos los que sean mayor o igual que 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, para agregar, insertar tuplas, tenemos que agregar una nueva. Bueno, ¿y en qué orden? ¿Voy a tener las tuplas ordenadas? Ese es un criterio. Si no tengo las tuplas ordenadas, puedo ponerlas en cualquier orden, tomo el primer lugar que encuentre libre y ya está, ¿no? Ahora, si las tengo ordenadas, voy a tener algún problema porque si yo quiero insertar acá, esto no tengo espacio, ¿tá? Si voy a borrar o eliminar tuplas, una tupla en el medio, al principio, al final de la tabla. Si voy a poner acá al principio, no hay mecanismos para que insertar, ¿no? Ni al principio ni en el medio. La única forma de poner es al final. Entonces, mantener las tuplas ordenadas, vamos a ver que nos da algunas complicaciones, ¿no? Y vamos a ver que
mantener las tuplas ordenadas, que nos permite, por ejemplo, búsqueda por bipartición, ¿no? Búsqueda binaria, no es fácil de conseguir, ¿no? Tiene su costo. Y modificar las tuplas, bueno, si vamos a modificar en general, es simplemente buscarla y encontrarla, ¿no? El asunto es, bueno, si no está, la vamos a agregar. Si está, hay que borrar y agregar, encontrar y modificar. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo encuentro una tupla, pero estoy manteniendo las tuplas todas ordenadas y estoy cambiando la clave. Si cambio la clave, me va a cambiar de posición. Entonces tengo los problemas que tenía acá al agregar y al borrar. Si modifico un atributo no clave, seguramente no importe mucho. O sea, una vez que encuentro la tupla, leo el bloque, modifico el valor y vuelvo a escribir el bloque. ¿Sí? ¿Me siguen por acá? De todos estos temas. ¿Me siguen acá el concepto? Sí, ahora sí. ¿Ah? Bueno, agregar entonces. Siempre podemos agregar al final, ¿no? Ya vimos que no hay mecanismos eficientes para insertar, por ejemplo, en el medio, ¿no? Entonces, si agregamos un bloque para una tupla, hay que indicar que las otras tuplas están libres o borradas, ¿no? Ahí depende de la implementación si esto es diferente. ¿Es diferente que esté libre a que esté borrada? ¿No? En general, en la mayor parte de los sistemas no es diferente. Pero en algunos casos, en algunas implementaciones puede ser diferente, ¿no? Podemos usar un bitmap, por ejemplo, para las tuplas. Sabemos que siempre las tuplas en una tabla estándar van a tener siempre n tuplas por bloque. Entonces podemos tener un bitmap que tenga n bits y que, por ejemplo, el 1 quiere decir que está ocupado y el 0 quiere decir que no está ocupado, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es que, como estamos trabajando en memoria y lo otro es en disco, podemos siempre que borramos una tupla compactar y dejar todo el espacio libre al final. Si dejamos todo el espacio libre al final, no precisamos tener un bitmap, lo que tenemos que tener es un número que diga cuántas tuplas están ocupadas, ¿no? Solamente un conjunto de bits que nos dice las tuplas que están ocupadas. Entonces sabemos que si el número dice 4, por ejemplo, las primeras 4 tuplas están ocupadas y el resto están libres. Tenemos distintas alternativas para representarlo. Si siempre agregamos al final, no podemos asegurar que el archivo tenga un orden, porque los datos me vienen en cualquier orden y lo único que yo hago es cuando crecen los datos, los pongo al final. Si yo tengo una clave, lo que tengo que hacer es siempre asegurarme de que esa clave no está repetida. Y ese es un proceso no trivial, ¿no? Que vamos a ver después los índices y cosas así para poder acelerar la búsqueda de esos valores, ¿no? Entonces, si agrego, debo buscar que no tiene clave repetida, si no, debe ser modificado. O sea, si la clave existe, supongo que lo que estoy haciendo es modificando. O no. Si hago una diferente entre un insert y un update, y sí, porque si voy a hacer un insert y ya existe, lo que debo hacer es terminar. Bueno, este es un algoritmo para hacer búsqueda por bipartición. Asume que yo considero a mi tabla de datos como si fuera un array de tuplas, ¿no? Es como un array de 2 niveles, porque es un array que tiene bloques y adentro de los bloques tiene las tuplas que son las que yo estoy buscando. Y entonces yo voy a estar leyendo por bloques, ¿no? Pero entonces el encontrar tupla recibe una clave que tiene que buscar, asigna falso a encontré, a comienzo es 0 y fin es el último bloque. Acuérdense que empiezan en 0 y terminan, o sea, si tiene tantos bloques, el primer bloque es 0 y el último bloque es la cuenta de bloques menos 1. ¿no? Y entonces busca el punto medio entre el fin y el comienzo, ¿no? Divididos, hace una división entera, ¿no? Porque estamos hablando de los bloques. Y entonces va a leer el bloque del medio, ¿no? Si hay una tupla con mi clave, entonces encontré, es verdadero, y salgo, ¿no? Pero si no, veo si la clave es mayor. Si la clave es mayor, entonces elijo el bloque, la mitad de la búsqueda que está hacia abajo, ¿no? Y si no, elijo la mitad de la búsqueda que está hacia arriba, ¿no? Y así voy
buscando por bipartición hasta que encuentre. En algún momento voy a encontrar, en algún momento al dividir, mi granularidad va a llegar a una única tupla y a un único bloque y mi dato va a estar allí, ¿no? Asumiendo que están todas las tuplas bien ordenadas, ¿no? Esto tiene un costo logaritmo 2 base n de la cantidad de bloques, con lo cual yo estoy bajando enormemente la búsqueda, ¿no? En vez de tener que recorrerme todos los bloques. Piensen, por ejemplo, si yo tenía 1024 bloques y tengo que hacer una búsqueda secuencial, en promedio voy a tardar 512 bloques aproximadamente. En cambio, si hago bipartición, voy a buscar 10 bloques en el peor caso, ¿sí? Logaritmo base 2 de 1024. ¿Ah? Entonces, el archivo físicamente ordenado es muy conveniente. Nos permite encontrar las cosas muy rápido, más allá de que tenemos índices, pero de alguna forma podemos decir que esto tiene un desempeño similar a un índice binario. Bueno, entonces, para que una tabla se actualice poco, mantenerla ordenada puede ser conveniente. Si tengo muchas inserciones, no. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo ir a insertar acá cosas. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer lugar y mover las tuplas a otros lugares. Pero eso es muy costoso, ¿no? Entonces, una de las opciones es simplemente utilizar algún mecanismo de ordenamiento, ¿no? Lo que se llaman sort externos o ordenamientos externos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, este es el costo típico de un algoritmo de ordenamiento, ¿no? Es 2n, n es la cantidad de bloques y m es la cantidad de lugares en el buffer de memoria que tenemos, ¿no? Entonces, cuanto más espacio tengamos en memoria y podemos ordenar en memoria lo más que podamos, eso nos va a acelerar el proceso. Pero vamos a ver un ejemplo que es más descriptivo. Supongamos que este es mi archivo para ordenar, ¿no? Y este es mi buffer. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mi buffer tiene 4 lugares, ¿no? Entonces, y mi archivo tiene 11 bloques. Y mi buffer, mi buffer o caché tiene 4 lugares. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a leer este archivo de A4, ¿no? Leo 4 bloques y los pongo acá, ¿no? Y acá los ordeno en memoria, que los puedo ordenar muy rápido, con Quicksort o cualquier cosa de esas, ¿sí? Entonces, vean que el menor valor es el 1, después está el 3, después está el 5, después está el 7. Entonces lo ordeno y obtengo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, ¿no? El 44 es el más grande de todos estos. De todos estos 4. O sea, los puse acá en memoria, los ordené y genero un archivo temporal que está ordenado, ¿sí? Con solamente estos 4 bloques, los que me caben en memoria. Y después leo los otros 4 bloques. Leo otros 4 bloques más acá y los cargo en memoria y de vuelta vuelvo a ordenarlos. Vean que el valor más chico acá es el 2, después está el 4, después está el 6, después está el 12, ¿no? Entonces lo ordeno y genero otro archivo temporal. Y por último, me quedan estos 3 bloques finales del archivo original. Los guardo en el bloque, en el buffer de memoria, me va a quedar uno libre porque estos son 3 y yo tengo 4 acá, así que hay uno que no voy a usar, y ordeno los valores y el menor valor que tengo es 8, y después 10 y así sucesivamente, y me queda el archivo temporal. O sea, lo que yo hice fue, lo corté en pedacitos y cada pedacito que me cabe en memoria lo ordené, y tengo todos los pedacitos en el disco. Hasta acá todo bien. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. ¿Entienden? ¿No? Bueno, entonces yo tengo 4 lugares, 4 buffers, ¿no? Son los mismos buffers, pero los voy a usar de otra forma ahora. Ahora voy a hacer 3 de estos buffers, los voy a usar para leer los archivos temporales, que justo estos son 3 archivos temporales, pero si mi archivo fuera más grande tendría más, y entonces yo tengo que hacer una recursión
con los archivos, ¿no? Que esa se la pueden imaginar ustedes. Entonces puedo hacer preciso 3. ¿Por qué? Porque este buffer lo voy a usar para ir leyendo este archivo, este otro lo voy a usar para ir leyendo este archivo, y este otro para ir leyendo este. Y este otro es donde voy a crear los buffers, donde voy a guardar el resultado. Entonces, en el primer paso, ¿qué hago? Leo el primer bloque de cada uno de estos y los pongo acá. Y voy a llevar un cursor para ir ordenando las tuplas, ¿no? El cursor primero va a estar apuntando a la primer tupla de cada uno de estos bloques. Y el algoritmo es así. Yo lo que estoy haciendo es, para cada una de las tuplas, veo la que tiene el menor valor de la clave de indexación, ¿no? Y vemos que el menor valor es 1 acá en este caso. Entonces pongo 1 en el bloque de salida, que está vacío en principio, ¿tá? Y corro el cursor un lugar y me queda apuntando al 3. Ahora, acuérdense que los cursores comenzamos al principio, ¿no? Estaba apuntando al 1, al 2 y al 8, ¿tá? Y ahora, como leímos el 1 y lo pusimos el 1 acá, corremos y apunta al 3. Bueno, ¿cuál es el menor de todos? Tenemos el 3, el 2 y el 8. Entonces el 2 es el menor. El 2 lo pongo acá y corro el cursor hasta acá, hasta el 4. Ahora tendríamos 3, 4 y 8. ¿Cuál es el menor? Es el 3. Entonces pongo el 3 acá y corro el cursor acá que queda apuntando al 7. Al 5, perdón, ¿no? Y acá de 4, 5 y 8, el menor es el 4. Entonces agarro el 4, lo pongo acá y el cursor queda apuntando acá al 6, ¿sí? Entonces, este bloque ya lo tengo lleno con todas las tuplas que entran, porque entran 4, en este ejemplo entran 4 tuplas por bloque. Entonces agarro el bloque que tiene 1, 2, 3 y 4 y lo escribo acá, ¿sí? Y vacío este. Y ahora sigo el proceso, ¿no? Ahora tengo el cursor apuntando al 5, al 6 y al 8. Entonces el primero voy a poner el 5, que va a ir acá. Pongo el 5 y corro y queda apuntando al 7. Después pongo el 6, que es el más chico, 6, 7, 8, y queda apuntando al 12, ¿no? Y después pongo el 7, ¿no? Lo pongo acá, y a este ya lo procesé todo, ¿no? Ya procesé el 1, el 3, el 5 y el 7. Entonces puedo ir a buscar el siguiente bloque. El 9, 11, 15, 21 lo puedo poner acá, ¿no? Con el puntero apuntando al 9, ¿no? Todavía me queda un lugar por poner acá, ¿no? Y voy a tener 12 acá, el 9 acá y el 8 acá. Entonces el 8 es el más chico, pongo el 8 y escribo acá 5, 6, 7, 8. Y queda apuntando al 10 acá, queda apuntando al 12 acá y al 9 acá, ¿no? Y así sucesivamente. Y voy escribiendo todos los bloques y me va quedando el archivo, este mismo archivo, pero todo ordenado. ¿Sí? ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. ¿Está? Este es un algoritmo de sorte externo. Si no tengo buffers suficientes para procesar todos los archivos temporales, lo que voy a hacer es, voy a recurrir. Voy a generar varios archivos de estos, que a su vez les voy a volver a aplicar el método, hasta que termine llegando a uno solo. Por eso tenemos este costo costo logarítmico, ¿no? Que está dado por la cantidad de bloques del archivo original, y m-1 porque yo preciso m-1 bloques para leer los archivos temporales, porque preciso un bloque para ir escribiendo la resultado salida, ¿no? Entonces este costo está pensado en que yo tengo una recursión, ¿no? En el caso general. Vean que en este caso en particular, en realidad yo leí este archivo todo una sola vez, lo leí en pedazos, leí primero esto, después estos, pero lo leí una sola vez, ¿no? O sea, leí todos los bloques una vez. Una vez que los ordené, cada uno de esos conjuntos de bloques los escribí,
una sola vez, ahí ya van 2 veces, ¿no? Luego, cada uno de estos bloques los volví a leer para ponerlos acá y compararlos e ir construyendo el resultado de salida donde lo volví a escribir. O sea, el costo de ordenar este archivo fue 4 veces la cantidad de bloques. ¿Sí? Este es el caso general en el cual no precisamos hacer recursión, ¿no? Pero si precisamos hacer recursión, esta fórmula es más adecuada, ¿no? Pero va a converger. Bueno, entonces, borrar implica marcar con el bit de borrado para esa tupla, o eliminar los datos, o alguna cosa que se vea. Lo más fácil es marcar con un borrado, ¿no? No precisamos necesariamente borrar los datos. Como se escribe todo el bloque, podemos aprovechar y reordenar las tuplas, y dejamos las escritas sin, por ejemplo, compactar el bloque. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En el caso de que compactemos, en vez de tener que usar FR bits, que es la cantidad de tuplas que entran adentro del bloque, usamos logaritmo base 2 de bits, ¿no? Que es el número de las tuplas, ¿no? Por lo cual precisamos un poquito menos de información, ¿no? Modificar un valor implica en la mayoría de los casos borrar de un bloque e insertar en otro bloque, ¿no? En particular si es la clave. Podemos tener registros PINET y un PINET, ¿no? Esto tiene distintas acepciones, pero en general está relacionado con el hecho de si podemos mover o no un cierto registro, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos tenemos un puntero a registro, que quiere decir que el puntero indica en qué bloque está y cuál es el número de registro al que estamos haciendo referencia, ¿no? Eso quiere decir que los registros no se debieran poder mover del lugar, porque la referencia hace referencia al registro. Si yo lo cambio de lugar porque estoy reordenando el bloque, esos registros se pueden perder. Entonces llamamos a esos casos registros que están pinned, que están clavados o pinchados. También se hace esto en los cachés, referencia a bloques que se están actualizando y que no se han terminado de actualizar, y entonces no pueden ser enviados a disco. También es otro término que se usa, que es parecido, ¿no? En cambio, cuando no importa en qué posición dentro del bloque esté, decimos que el registro está un pinned, ¿no? O sea que no está ni clavado ni pinchado. Entonces, si nosotros queremos mantener las tuplas ordenadas, podemos hacerlo, pero tenemos que usar un truco, ¿no? Lo que vamos a hacer es que los bloques tienen un puntero al siguiente, que normalmente va a ser el siguiente, pero en algunos casos este puntero va a ir a un bloque que está en alguna posición diferente en el archivo y va a tener un siguiente que vuelve acá. Vamos a ver un poco cuál es la situación. Supongamos que yo tengo este conjunto de tuplas, de bloques. Vean que tengo la tupla 3, la tupla 4, la tupla 5 en el bloque 1, y después sigue la tupla 6, la tupla 7 y la tupla 8. ¿No? Entonces quiero insertar la tupla 4 y medio. Entonces, para insertar la tupla 4 y medio, yo no puedo meter algo acá en el medio, ¿no? En el único lugar que puedo poner en forma prolija, según el sistema operativo, es al final. Entonces lo que hacemos es tomamos el bloque 1, liberamos este espacio, sacamos la tupla 5 y la tupla 4 y medio, escribimos un bloque al final que tiene tupla 4 y medio y tupla 5 y le ponemos un puntero al siguiente, ¿no? Este tenía como siguiente el bloque 2. Entonces el bloque 1 ahora tiene el bloque n y el bloque n tiene como siguiente al bloque 2, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Nos hace lo que llamamos un archivo secuencial ordenado, ¿no? No está ordenado, pero lo podemos recorrer en forma ordenada. O sea, si yo estoy en un bloque, yo puedo buscar la tupla 3, la tupla 4, después la tupla 4 y medio, la tupla 5, y después volver a la tupla 6, la tupla 7 y la tupla 8. O sea, yo puedo recorrer el archivo con los atributos ordenados, siguiendo los punteros, ¿no?
Esto no me sirve para hacer búsqueda por bipartición, porque este bloque 1, bloque 2 y bloque n son los números que utiliza el sistema operativo. Yo puedo ir a leer el bloque n directamente, y el bloque 1, y el bloque 2, y el bloque 0, que no se ve acá, ¿no? Pero cuando yo voy al medio del bloque, al medio del archivo, el bloque que agarre, no estoy seguro que sea realmente el bloque del medio. Puede haber sido un bloque que estaba al principio o al final, según los punteros como estén, ¿sí? O sea, todavía no podemos aplicar bipartición en este tipo de casos, a no ser que hagamos algo de este estilo. O sea, que físicamente lo ordenemos con un procedimiento de este estilo, ¿no? Pero, al menos, si llegamos a encontrar una tupla, podemos recorrer todos los que están en el rango. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, dame todos los valores que están dentro de este rango, mi problema es encontrar la primer tupla y después simplemente recorrer todas las tuplas es fácil, ¿no? Voy siguiendo los punteros y tiene un costo bajo. ¿Me siguen acá? ¿Entienden el problema? Sí. Sí, todos conversivo. Bueno, por supuesto, el final, el último archivo, el último bloque va a tener un nulo en el siguiente, que es el que nos va a indicar que ahí se termina el archivo, ¿no? En realidad, no es que, o sea, desde el punto de vista del sistema operativo, el archivo se termina acá, pero desde el punto de vista de la secuencia de tuplas, el archivo se termina en este caso acá, ¿no? Vean que también vamos a hacer manejo similar a las cosas que ustedes ya han visto en algoritmos, de decir, bueno, vamos a tratar de que los bloques estén más que medio llenos, ¿no? Y entonces vamos a hacer bipartición o unir bloques para tratar de eliminar la existencia de bloques ineficientes, ¿no? Que tengan muchas tuplas libres, ¿no? Recuerdan eso, ¿no? Todos cursaron. Ustedes que están cursando al final, están cursando algoritmos y sistemas operativos. Tampoco. Diseño de aplicaciones 2, ingeniería de software ágil, base de datos 2 y programación de redes y lenguajes de computación. Pero algoritmos ya vieron, sí. Sí. Por lo menos las estructuras de árboles y eso sí. Sí. Sistemas operativos. También. También lo vieron. Sí. Y por supuesto arquitectura. Nosotros vamos a usar mucho con conceptos de unos cuantos de arquitectura, pero principalmente sistemas operativos en lo que queda del resto del semestre, ¿tá? Bueno, ahí se les puede ocurrir otras variantes. Podríamos tener punteros doblemente encadenados. Si se repiten claves, tener indicadores, numeradores, punteros al próximo clave. En fin, hay un montón de mecanismos que se pueden agregar o no, que van a depender del implementador. Entonces, con esto vimos dos formas de representar nuestras tablas. Uno es un secuencial no ordenado por bloques, que simplemente pongo las tuplas en desorden y ya está, y me quedo con eso. Y un mecanismo secuencial ordenado por bloques con punteros, ¿no? O sea, en realidad no está ordenado físicamente. Lo que yo puedo hacer es recorrer los punteros para tener una lectura secuencial ordenada, ¿sí? Sobre esta base, lo que vamos a hacer es construir todo lo demás, ¿tá? Bueno, algunos criterios generales sobre los archivos, ¿no? Selección óptima de registros, que es decir, los registros deben ser accedidos lo más rápido posible. Cualquier inserción, actualización o eliminación de la transacción en los registros debe ser fácil, rápida y no debe dañar otros registros. No se debe inducir registros duplicados como resultado de insertar, actualizar o eliminar. Y los registros deben almacenarse de forma eficiente para que el costo de almacenamiento sea mínimo, ¿tá? Esos son conceptos. Bueno, esto lo voy a hacer corto porque lo pueden ver ustedes. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que en cualquiera de estos dos mecanismos, la búsqueda es igual. Es lo mismo que la búsqueda lineal. O sea, tanto en el archivo secuencial aleatorio, que está todo desordenado, o en el otro que tiene ordenado por punteros, buscar un valor en particular, por ejemplo, para verificar si
si voy a insertar un valor que la clave no esté duplicada o alguna cosa por el estilo, necesariamente tengo que hacer una búsqueda lineal, ¿no? ¿Se acuerdan que la búsqueda lineal, comenzamos al principio, vamos hasta el final y cuando encontramos paramos, ¿no? A veces hay que buscar todo hasta el final, porque si se admiten valores repetidos, por ejemplo, no, estamos buscando por un valor no clave, siempre hay que buscar todo hasta el final, lo cual es muy costoso, ¿no? Tenemos que leer todos los bloques hasta el final para asegurarnos de que un cierto valor eh, está o no está, o si está repetido, ¿no? Entonces el problema principal es buscar, ¿no? Y el sistema de archivo secuencial ordenado por punteros no nos resuelve mucho el problema. O sea, podemos ir haciendo la búsqueda, si vamos a buscar por un valor clave, podemos ir haciendo la búsqueda por bloques y bueno, cuando encontramos, y cuando no encontramos porque nos pasamos del valor, ya sabemos que no hay. Pero no podemos usar bipartición. Para insertar, modificar los atributos, es lo mismo. Primero hay que buscarlos. También para borrar. Primero hay que buscarlos y ese es nuestro costo más grande. ¿Dónde resolvemos el problema? Es con el archivo secuencial ordenado por punteros. Después de buscar, recorrer en orden es fácil, porque están ordenados por punteros. O sea, una vez que yo encuentro, puedo seguir el orden, ¿no? El costo de ordenar es el costo de un sorte externo, como el que ya vimos, ¿no? Pero los demás, buscar, insertar, modificar campos clave, modificar campos no clave. Recuerden que modificar un campo clave puede implicar que yo, al modificar el campo clave, tengo que cambiar de posición la tupla, en el caso de que mantengo el archivo ordenado, aunque sea por punteros, ¿no? Mientras que en un archivo que no lo mantengo ordenado, que es todo secuencial, si modifico el campo clave, no hay ningún problema. Va a estar lo dejo en el mismo lugar y no pasa nada, ¿no? En ese sentido, digamos, el archivo secuencial aleatorio es mejor. Pero cuando quieran recorrer en orden, que es algo que ocurre bastante seguido, el archivo secuencial ordenado por punteros es mucho mejor, ¿tá? Eso repásenlo. Acá todo eso lo que hago es el análisis de cada uno de ellos, los costos de búsqueda, los costos de actualizar. Estos son costos aproximados, ustedes los pueden calcular mejor. Entonces, esta es mi organización de archivos. Arriba de esto yo tengo que poner mis datos, pero con esto no me alcanza. Preciso algo más eficiente para buscar los datos. Entonces lo que vamos a hacer son índices, ¿no? Un archivo separado en el cual yo puedo buscar en forma eficiente porque tiene algún tipo de árbol, ¿no? De estructura, ¿no? Y con un puntero me dice en qué bloque está el dato que yo estoy buscando, ¿no? Para poder acceder con él mucho más rápido, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Preguntas? ¿Seguros? Bueno. El siguiente tema son los índices históricos, ¿tá? Que son la base de todo. Pero ya estos no se usan mucho. Voy a hacerlo medio rápido porque ya no se aplica mucho este tipo de índices, ¿no? Después se modificaron, estaban los... MySQL tiene como opción usar los MyISAM, que es una variante mejorada de estas cosas, ¿no? Y algún otro tiene algún índice, pero está más que nada por razones históricas, ¿no? Hay otros índices que son más eficientes, ¿no? Bueno, lo que nosotros vimos es que es difícil mantener el archivo ordenado a nivel del file system, ¿no? Con los problemas que teníamos de que los sistemas operativos no nos permiten ingresar bloques. Entonces alguna gente hace un montón de años, cuando yo era pequeñito, o antes incluso, algunos de estos son de antes,
se les ocurrió armar un árbol. En estas primeras épocas lo que hacían era, este árbol era una partición separada, y además el diseñador de base de datos diseñaba el árbol era fijo, estático, tenía las estructuras, o sea, este es mi archivo de datos y este es mi árbol. Entonces, si yo quería buscar el valor, por ejemplo, 50, yo venía acá y decía, bueno, 50 es mayor o menor que 41. Es mayor, entonces tiene que estar de este lado. Entonces veo, a ver, 50 es mayor que 47, sí, y es menor que 53. Así que tiene que estar de este lado, y este tiene el puntero al bloque en el archivo de datos y obtengo el número 50. Vean que el 50 no tiene por qué estar en el índice, simplemente lo que me dice es, para saber si el 50 está o no está, tengo que llegar hasta el archivo de datos, ¿no? El problema de esto es que como el árbol este es estático y yo luego empiezo a ingresar datos, si empiezo a ingresar datos, muchos que están todos acumulados, que tienen valores todos muy próximos, lo que sucedía es que tenía que hacer punteros extra para hacer toda una cadena. Entonces, si yo luego quería ir a buscar el valor 44, venía acá, 41, es mayor, vengo acá, 44 es menor, es acá. 41, 45 no está, voy al siguiente puntero, 42, 46 no está, voy al siguiente puntero, acá está el 44 y termino. Pero si fuera a buscar, por ejemplo, el 43, 41, 45, 42, 46, 44, 43 no está, ¿tá? Pero hasta que no hice todo el recorrido no puedo saber que el 43 no está, ¿sí? ¿Me siguen acá? Sí, se sigue. Sí, sí. Lo cual esto obligaba a que el administrador tuviera que rediseñar a este tipo, o sea, reestructurar la tabla y rediseñar el índice. Y bueno, y si borramos los valores hay que reordenar y compactar y cosas por el estilo, y eventualmente nos podían quedar bloques vacíos, porque por ejemplo entre 47 y 53 de repente se borraba todo y teníamos un bloque que no tenía nada, ¿no? Entonces tenía muchas ineficiencias, ¿no? Entonces, bueno, la idea era eso, ordenamos el archivo, se distribuyen los bloques, se pueden llenar los bloques a un porcentaje de su capacidad, y entonces ahí se armaba un arbolito que quedara bonito, ¿no? Pero con eso no podíamos garantizar nada. El contenido de todos los índices es esto, lista de pares u otras estructuras con los valores de la clave de indexación y apuntadores a los bloques que contienen los registros con esos valores. Eventualmente los apuntadores pueden ser al registro, o sea, tener el bloque y también el número de registro que corresponde, ¿no? Una cosa importante es, cuando tenemos claves compuestas, por ejemplo, una clave que sea, yo qué sé, varios atributos, ¿no? No sé, por ejemplo, en algunos casos estaba el identificador de una persona era, por ejemplo, el tipo de documento, el país, el tipo de documento y el número de documento para identificar a una persona. Entonces, ¿por qué? A ver si es pasaporte o no es pasaporte y qué número de pasaporte, además de qué país es, ¿no? Entonces, mi clave es todo ese conjunto. Para nosotros, por ejemplo, si fuera ese tipo de cosas, ¿no? En sí, todas las columnas las concatenamos y para nosotros es una única clave, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, ponemos país primero, tipo de documento después y documento, el valor, el número de documento, la identificación de documento tercero. Y todo eso lo hacemos una única cadena que es la que vamos a usar para comparar con otros. Entonces, desde nuestro punto de vista, siempre tenemos clave única, aunque esté formada por 3 atributos de las tablas originales, ¿no? O sea, en general, muchas veces lo que se hace es se los convierte todos a una única formato comparable y ordenable, ¿no? O sea, tomamos los números reales, los puntos flotantes, la cadena de texto, y lo convertimos a una estructura binaria que sea ordenable de una sola vez, ¿no? Y entonces para el índice lo que tiene es una clave única, ¿no?
Una clave única a partir de la concatenación de los valores alineados. Ya está. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿A todos les queda claro ese concepto? Aquí, por ejemplo, tenemos el apellido y el nombre, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a poner el apellido, rellenamos con ceros, el nombre, y esta clave que generamos es la clave con la cual vamos a generar nuestro índice y ordenar los archivos. ¿No? En ciertos casos, como punto flotante, ¿recuerdan la representación de punto flotante IE754 que vieron en arquitectura? Esos a nivel binario no son fáciles de convertir, pero en realidad si piensan hay unos trucos, podemos cambiar algunas cosas de orden y podemos hacer que sean representables como si fueran, por ejemplo, enteros, ¿no? Y que los podamos comparar en forma lineal, simplemente como objetos binarios. ¿Hasta acá todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a tener dos formas de hacer índice, por decir algo, ¿no? Si tenemos un archivo que está totalmente desordenado por la clave, ¿no? Ya sea que el archivo no está ordenado por la clave principal, o muchas veces que es un archivo, es un índice sobre una clave secundaria, una clave alterna, ¿no? O puede ser que no sea clave, o sea que aceptamos valores repetidos, pero estamos indexando por ese valor igual, y aceptamos que haya valores repetidos, como ser, yo qué sé, yo quiero buscar todas las personas que son de Maldonado, por ejemplo. Y entonces puedo buscarlo, tengo un índice que me lleva me permite recorrer todas las personas que son de Maldonado, el departamento. Y el departamento se va a repetir un montón de veces, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo un índice denso cuando preciso tener un puntero a cada una de las tuplas del archivo. Entonces, es un índice que va a apuntar a una a todas las tuplas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi archivo está desordenado o es una clave alterna y por lo tanto el archivo está ordenado por otra clave que no es esta, ¿no? O son valores esos secundarios que se repiten, ¿no? De alguna forma. Entonces yo preciso tener un puntero a cada tupla y entonces voy a llamarlo índice denso. Ahora, si yo tuviera un archivo que está ordenado por la clave principal, ¿no? No preciso tener un índice denso, que va a ser mucho más grande. ¿Qué es lo que sucede? O sea, si yo tengo las tuplas, todas las tuplas están todas ordenadas. Entonces, también van a estar ordenadas adentro del bloque, ¿no? Entonces, dentro del bloque yo voy a tener un valor mínimo y un valor máximo de representación, ¿no? El valor mínimo lo puedo registrar y lo pongo en el índice denso, no denso, perdón, o disperso, ¿no? Que apunta solamente al bloque. Y después el puntero al siguiente bloque, lo que va a apuntar es el mínimo valor del siguiente bloque. Si yo quiero buscar valores entre medio, yo sé a qué bloque tengo que ir. Y después lo busco ahí adentro, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir índices mucho más chicos, porque si yo tenía, por ejemplo, 10 tuplas por bloque, este índice de repente tiene que indexar a 1000 tuplas, ¿no? Pero este índice no denso o disperso va a tener que indexar solamente 100 bloques, lo cual va a ser un archivo mucho más chico y también mucho más rápido llegar al valor. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende esto? Entre índice denso y índice no denso. Sí, sí. Bueno,
Supongamos nuestro ejemplo anterior, ¿no? Teníamos bloques de 512 y nuestra tupla tiene 54 bytes, ¿no? En este caso. O sea, acá los otros valores los quitamos. Ahora solamente tenemos nombre, apellido, cédula y salario. Nombre tiene 20 bytes, apellido 20 bytes, la cédula es de 32 bits, es 4 bytes, y el salario es un número punto flotante de 8 bytes, que son 64 bits, ¿no? Y queremos crear un índice por cédula de 32 bits, ¿no? O sea, de 4 bytes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a precisar? Vamos a precisar en nuestro índice guardar esos 4 bytes, que son la cédula, y precisamos un puntero, ¿no? Un puntero a bloque, ¿no? Que justo vamos a decir que también es de 32 bits, ¿tá? En nuestro sistema operativo viejo es un puntero de 32 bits. Entonces yo preciso poner en 64 bits, ¿no? Voy a poner 4 bits que son de la cédula y 4 bits del puntero al bloque donde esa cédula está, donde yo puedo encontrar la tupla de esa persona, ¿no? Y vamos a crear un bloque de índice para esta tabla de datos, una tabla de datos que tiene estos valores, ¿no? Entonces, como nosotros precisamos 8 bytes, ¿no? O sea, 4 bytes para los 32 bits y 4 bytes para el puntero, ¿no? Esto quiere decir que nos entran 64 pares de clave puntero justo en la estructura. Pero lo que nosotros precisamos es, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un archivo. El mismo archivo que nosotros habíamos visto, el archivo secuencial ordenado con punteros, vamos a hacer un archivo secuencial ordenado, pero solo de pares clave puntero. No tiene toda la tupla, solo tiene la clave y el puntero a donde está la tupla, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que pasa? En vez de entrarme solamente 3 tuplas, o unas pocas, en este caso me entran 63. No me entran 64 porque si no, no me va a dar espacio para tener la cuenta de pares utilizados y el puntero al siguiente bloque, ¿sí? ¿No? Si yo usara los 64 ya no me queda espacio libre para esto. Entonces tengo que restarle 1 y usar solo 63, desde el 0 hasta el 62. ¿Me siguen con eso? ¿Se entiende? Por eso son 63 pares cuando yo había calculado que me entraban 64. Pero si entra el 64 justo, no me queda espacio libre para hacer el puntero al siguiente y la cuenta de las tuplas, en este caso, que están ocupados y las libres. ¿Se entiende? Mucho silencio. ¿Se vieron traumatizados por la información? Un poquito. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que lo usamos, ¿no? Tenemos poco tiempo porque ahora viene el profesor de práctico. Así que tengo que apurarme un poquito. Sí, sí, Enrique, cuando quieras. ¿Todo bien? Buen día. Ya está. Dame que cierro esto y ya está. Entonces la idea, en este caso, este índice básico de un solo nivel, lo que hace es más rápido buscar acá que buscar en el archivo de datos, porque el archivo de datos tiene pocas tuplas. Y para encontrar un valor tengo que recorrer muchísimos bloques. En cambio, en este caso que yo solamente tengo el par clave puntero, ¿qué pasa? Este bloque del índice, este es mi archivo de datos, ¿no? Todo esto es mi archivo de datos, ¿no? Y este es mi índice de primer nivel. Entonces, para buscar los datos, en vez de buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques, leo el primer bloque y si no está, llego a leer el segundo bloque, eso costó 2, y ya con eso encuentro el bloque donde está el dato. O sea, en el peor caso tengo que leer 3, ¿no? Mientras que si yo leo por acá, en el caso promedio tengo 5 y en el peor caso tengo 10, ¿no? Entonces este índice es mucho más rápido. Pero si yo lo quiero acelerar todavía más, ¿qué hago? Hago otro nivel arriba de este, ¿tá? Esto es lo que se llama índice multinivel, ¿no? Entonces lo que hacíamos era un índice de mis datos y hacemos luego un índice del índice y todo eso hasta llegar a un único nodo. Entonces íbamos en ese nodo y buscábamos hacia abajo.
¿Cuál es el problema de estos índices? Es que no tienen buenos algoritmos para garantizar que estén bien balanceados los árboles, ¿no? Entonces hubo que esperar luego a que aparecieran los índices de los árboles B para que trabajaran mucho mejor, ¿no? Entonces se mantiene un archivo secuencial ordenado indexado por otro archivo secuencial ordenado que a su vez a otro hasta llegar a un bloque raíz. Solo se indexa el menor valor de la clave de cada bloque de índice y puede ser de eso. O sea, ¿qué pasa? Todos estos son índices no densos o dispersos porque estos archivos siempre están ordenados. No necesariamente estos. Este justamente estamos haciendo la representación de que el archivo de datos también está ordenado, pero si no estuviera ordenado tendríamos que tener un puntero a cada una de las tuplas, ¿tá? Y de esa forma lo mantenemos. Bueno, voy a hacer un ejemplito acá y ya con eso ya terminamos. Acá, por lo menos terminamos por hoy, ¿tá? Este es un ejemplito. Acá tenemos una tabla de datos donde tenemos nombre, apellido, cédula y salario, ¿tá? Y los nombres están todos desordenados, no hay orden ninguno. Entonces hacemos un índice que tiene que ser un índice denso. La consulta que me piden es el nombre y salario de las personas cuyo apellido es mayor que Rodríguez, ¿sí? Entonces, voy a la raíz y voy a buscar Rodríguez. OPQRS, o sea que Rodríguez está antes que Sánchez, ¿tá? Entonces, en Antunes voy a buscar este bloque, o sea, leí este bloque, costo 1. Leo este otro bloque, costo 2. Y entonces busco Rodríguez. Acá encontré Rodríguez. Pero yo preciso los que son mayores que Rodríguez. O sea que tengo que buscar este bloque, ¿no? Acá están Sánchez, Smith y Spacey, ¿no? No podía ir directo a Sánchez porque podría haber tenido un San no sé qué acá, San Diego acá, que podría haber estado entre Sánchez y Rodríguez, ¿tá? Entonces tuve que venir acá, encontrar Rodríguez y después a partir de ahí sí ir a buscar todos, ¿tá? Entonces leí un bloque, otro bloque, otro bloque. Pero acá yo tengo los punteros, vean que es un puntero a bloque y desplazamiento, bloque y desplazamiento, bloque y desplazamiento. Entonces, Sánchez, voy a buscar el bloque 3, una lectura más, y escribo a Sánchez. Y después voy a este y voy a buscar a Smith, un bloque más, 4 bloques, y escribo a Smith. Y después veo Spaced, y justo este bloque ya lo había leído, así que no lo tengo que leer de nuevo, ¿no? Y Spaced. Pero respondí con Sánchez, Smith y Spaced son las personas y sus salarios que son mayores que Rodríguez, ¿no? Tuve costo 4 en esta estructura, ¿sí? Este es un árbol denso, porque para cada tupla del archivo que está todo desordenado, al menos por el atributo que estoy buscando, que es el apellido, tuve que ir a buscar uno a uno, ¿sí? Uno a uno las tuplas. Y todas las tuplas están representadas en el índice. En este otro caso, los registros están ordenados por apellido. Entonces mi índice es un índice disperso. Solamente preciso el menor apellido de cada uno de los bloques. Y entonces hago select nombre salario from personas donde el apellido sea mayor que Rodríguez. Entonces busco Antunes, busco Lindbergh, o sea, leo este bloque, costó 1. Acá tengo a Rodríguez, ¿no? Y yo sé que no hay Rodríguez antes que este, porque este es el menor Rodríguez, el primer Rodríguez. Entonces voy a buscar a este bloque, ¿no? Y acá encuentro, Rodríguez no va porque es mayor, entonces acá encuentro Sánchez, costó 1, y leo este otro bloque que es el siguiente, y tengo a Smith y a Spacey, ¿no? Entonces, el costo de esta consulta con el índice disperso fue costo 3. ¿Sí? Este es un ejemplo chiquititito así, ¿no? En estructuras mucho más grandes la diferencia es mucho más grande entre el índice disperso y el índice denso. ¿Ah? Y bueno, y dejamos por acá. Bueno, bien. No sé Nosotros, si
¿Alguna pregunta o algo? No, creo que no. ¿No? ¿Nada? Nada, hacemos un corte de 5 o 10 minutos, volvemos por al cuarto por ahí, un poco antes, unos minutitos antes. Bueno, ¿Está? bueno, listo. Dale. Dale.
Bueno, buen día. Retomamos. Primero que nada, a ver si se está grabando, que creo que sí. Sí, se sigue grabando. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero contestar dudas de la parte del obligatorio, ¿tá? Si han empezado o algo que quieran comentar. Después había un compañero que me había dejado una pregunta, no sé si se acuerda, si está por acá, que me había hecho una pregunta sobre una cosa del obligatorio que yo después la respondí el mismo día a través del grupo de WhatsApp, pero no sé si le llegó la respuesta. Bueno, si está por la vuelta, que me diga, este, y lo charlamos. Bien, después, la idea, creo que, porque tengo dos grupos, pero creo que con ustedes no toqué el tema cursores, ¿no? La última clase hicimos solamente el obligatorio, no vimos cursores. Vamos a ver después de eso, o sea, después de ver dudas del obligatorio, vamos a ver algo de cursores y eso es lo que vamos a hacer en la clase. Entonces, abro entonces el hilo para los que tengan dudas del obligatorio. Cuéntenme un poco. ¿Ninguna duda, nada del obligatorio? Sí, yo estoy con una duda que arrancamos y ya tenemos ponerle diagramas MER y los MR, etcétera, pero mi duda más que nada va en el tema de hacerlo por componentes separados, porque viste que están relacionados los tres, o sea, el que tiene usuarios, después el de pagos son pagos sobre usuarios, entonces es como que un componente también necesita información de otro. Entonces son esas cosas que no me cierran cómo hacer y lo que nos está atracando de realmente empezar a hacer los DDL y esas cosas. Está bien. Yo ahí lo que te digo es, empezá haciendo, ¿tá? Primero la parte que considerás que tiene que ser relacional, ¿está? ¿Se entiende? Y si tenés que agregar alguna que otra cosa, agregala lo relacional por más que después lo tengas, porque una cosa es la gestión y otra cosa es donde están los datos puramente dichos. ¿Me explico? O sea, Sí, pero ponele que vos querés dos componentes juntos, que lo metés en una misma base de datos, porque tampoco sé muy bien a qué se refiere componente en general en base de datos. no, cuando habla de componentes, más que de base de datos, se está hablando de la letra. O sea, se está hablando de los componentes que tiene el problema que se te presenta. Ah, está, pero vos podés, digamos, agarrar dos o tres o uno, lo que quiera, y hacerlo todo dentro de una base de datos. Sí, 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 Ah, sí, está. sí. O sea, lo que te está diciendo es que quizás hay alguno que Sí, termine expresado en otra base de datos. sí, ¿Por sí, qué? Para entiendo. aprovechar la búsqueda, para aprovechar alguna cosa. Pero todo lo Bien. otro está en la misma base de datos. Está, y cuando lleguemos a ese, te pregunto de nuevo, o qué, Sí, porque sí, ahí sí, viene sí. lo mismo, tipo. Ahí viene lo mismo y ahí vemos cómo lo comunicamos o cómo utilizamos si lo ponemos en lo relacional en una cosa y, por ejemplo, lo que lo mandas a otra ventana o eso lo que fuera, cómo se termina optando. Pero está, por ahora, lo único que te pido que hagas es diferenciar esos componentes y de la parte relacional ya ir haciendo el script y las restricciones. Claro. Y otra cosa, porque pregunté esto mismo por aulas y no me acuerdo quién me contestó, pero me dejó más dudas todavía. ¿Para qué voy a buscar Y cómo es la consulta que hiciste? en realidad la duda que me dejó fue porque me dijo, viste que en la letra dice, aparte se pide cumplir con los siguientes requisitos y empieza a decir, proveer un servicio, proveer otro servicio, ta. Y, y la que me contestó dijo que no se tenía que implementar esos servicios. Entonces, ni idea. Déjame que recién encontré acá tu consulta.
Buenas, con mi Sí, compañero estamos teniendo las siguientes dudas sobre el obligatorio. Déjame que la lea un segundito. Por lo que entendimos que la idea del obligatorio es poder implementar cada componente por separado en la base de datos que sea más apropiada a cada caso. Por eso mismo nos surge la duda de si los componentes deben interactuar entre sí, que esto es lo que me estabas preguntando. Si ya, por ejemplo, la gestión de planes y facturaciones emisiones de esos usuarios, aunque esto conforma el componente de registro de perfil, que ambos componentes vivan dentro de la misma base de datos o cómo funcionan, bien. En el componente de registro de perfiles de usuario, en el componente de registro de perfil de usuario, es este el que se hace cargo de manejar repositorio, clave en la letra. Bueno, a ver. Ahí está. Sí, es básicamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Para el primer punto, ustedes deben evaluar qué gestor de base de datos usar. Si consideran que ambos componentes tienen que estar en el mismo gestor de base de datos, entonces es la decisión que tomaron y deberían de explicar cuáles fueron los motivos. O sea, lo que te está diciendo es que ¿por qué te pone esa frase para no decirte de que si vos consideras que van todos relacionales, no dejes de ponerlo todos relacionales? ¿Entendés? ¿Tá? ¿Y qué ventajas y desventajas tienen? Ahora, si la decisión que tomaron es hacerlo en base de datos diferentes y esto se comunica por un servicio externo, ¿tá? Que era lo que estábamos hablando recién, entonces deberán de explicar por qué, bueno, esa es la parte teórica de por qué los decidieron así, ventajas y desventajas, pero no se pide que implementen dicho servicio, ¿tá? Que esto está bien. Dicho servicio, y deberán de simular la carga de la información del DMS que corresponda, ¿tá? O sea que, básicamente, imagínate que hay un servicio que comunica a la relacional y la no relacional y interactúas, ¿tá? Para el segundo punto, en el componente de registro de perfil de usuario es el que hace cargo de manejar también los repositorios, El componente de registro de perfil es el que gestiona las cuentas de los desarrolladores teniendo la información que se describe en la letra, información del usuario, parte de las acciones que debe desarrollarse de crear repositorios. ¿Cuál es la duda que más te generó esta no, respuesta? no hay más que nada cuando dice este servicio no se tiene que implementar, pero ahora cuando lo leíste vos lo interpretaste como el servicio que no se implementa es el que comunica la base de datos. Exacto, A mí me generó duda porque la letra dice proveer un servicio que son todos procedures, digamos, y si decía que eso no se tiene que implementar, tampoco entendía para qué estaba está claro. en la letra. No. Te habla de la comunicación entre la base de datos relacional y la no relacional, en el caso que tú decidas hacerlo de esa forma. Esa comunicación no la tenés que implementar. Claro, claro. Estaba genial, era eso. Gracias. Explicable. ¿Más dudas? ¿Ninguna? Bueno, veamos entonces, para que voy a compartir pantalla. Nosotros la clase pasada no vimos cursores, ¿no? Confírmenlo porque en uno de los grupos lo vi, creo que con ustedes no lo vi. Sí, yo creo que sí. Fue con ustedes, entonces es con el otro grupo que no lo vi entonces. Sí, lo vimos, lo vimos. Sí, vimos el ejemplo ahí, ¿te acordás de cómo se Está, decía el fetch, genial. ¿no? Entonces ahora vamos a ver triggers. Está, entonces lo tengo que dar con el grupo de los lunes. Que deben haber tenido un feriado o algo porque están en una clase atrasada. Sí, creo que tuvieron la semana pasada o la otra tuvieron un feriado o algo por el estilo. Bien, entonces, seguimos con el mismo laboratorio en realidad. Bueno, un poco la idea de hoy es ver cosas que en parte, o sea, hacer práctica de cosas que ustedes ya vieron un poco con Enrique en realidad, que es la parte de triggers. Eso es lo que toca hoy. Yo creo que a partir de no sé si nos da para la clase que viene, pero quizás de la otra clase, es muy probable que empecemos a hacer una listita de gente y voy a empezar a ver los trabajos en qué van. ¿Me explico? O sea, que la clase la dediquemos
tal vez no vayamos a Zoom o algo por el estilo, donde puedo manejar una lista de espera y los haga entrar en orden y me van mostrando lo que van haciendo del obligatorio. ¿Tá? Se vuelve un poquito como una especie de eso, de que uno vaya rotando por diferentes grupos de trabajo para ver en qué van con el obligatorio. ¿Tá? Eso es posible lo que vayamos a hacer a partir de la clase que viene. Después vemos cómo instrumentamos esa lista, ¿tá? Pero la idea es un poco esa. ¿Tá? Así empiezan a avanzar. O sea que me gustaría, sinceramente, que para la clase que viene ya tengan algo para mostrar. Un modelo de entidad-relación para mostrar, o un script para mostrar. ¿Alguien tiene algo de eso para mostrar ahora? Voy y lo miro. ¿Tá? No tengo problema. Pero si no, me gustaría que ya tengan algo de eso preparado. Además por ustedes, porque si no se estarían atrasando realmente. Si ya no tienen un script y un modelo entidad-relación y más o menos algún trigger creado, y bueno, estamos en problema. ¿Tá? Ya empieza el tiempo a cortarse. ¿Tá? Bien, déjeme compartir acá. ¿Cuándo es que se entrega? Es el 30 de noviembre, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que hay cosas que requieren, o sea, por ejemplo, para hacer bien los triggers o para hacer bien un cursores que te aparezcan, vas a estar un rato peleando con el gestor de base de Sí, datos para obvio. que compile bien y todo eso, y a veces ¿Y eso qué te va a es lo llevar. que hay antes? Porque viste que hay algo marcado para antes y no entiendo. ¿Y el parcial? Ok, ¿qué es un parcial? El parcial es tipo, creo que es tipo, se te da de un rato para, o sea, de un día para otro, es como un obligatorio pequeño. Ya te digo, igual para que entro a la gestión de la materia y te digo exactamente los tiempos y las cosas. Así eso, dame un segundito que estoy entrando. Y te digo bien el tema de los tiempos y las fechas. Gestión docente, cursos y actas. Base de datos 2. Vos tenés un obligatorio 1 que le llaman, que se entrega el 20. Eso viene a ser el parcial. Usualmente se te da 24 o 48 horas antes. O sea, se te da la letra y, y tenés hasta el 20 para entregarlo. ¿Tá? Por eso dice máximo integrantes 1. ¿Tá? Eso viene a ser el parcial. Después tenés el obligatorio 3, que viene a ser el segundo parcial, que se entrega el 10 del 12. O sea, también se te da la misma mecánica de 1 o 2 días antes. Por ahora es así. ¿Tá? No significa que no pueda cambiar último momento con el tema presencial, pero muy difícil. Parece casi imposible. ¿Tá? Pero va a ser, también se te va a entregar un día antes y lo tenés que entregar el 10. Para ambos casos, para el obligatorio 1 y el 3, deberías de tener una instancia de defensa. ¿Tá? Que eso después la deberían de gestionar con Enrique. ¿Tá? Y después el obligatorio 2 es propiamente el obligatorio que tienen con el laboratorio. ¿Tá? Por eso dice máximo integrantes 3 y se entrega el 30. ¿Tá? ¿Se entendió? Vamos a tener una defensa también, ¿tá? Que es más una devolución. Pero tenemos tiempo del 30 hasta el 18 para hacerla. Bien, ¿dudas? No, por ahora no. Excelente. ¿Tá? Entonces, bueno, eso va a ser los temas de las fechas. Bueno, vamos a compartir pantalla. Share. Contenido. Screen 1. ¿Tá? Acá tenemos el ejercicio que vimos la clase pasada y a continuación, no, antes
¿Dónde está lo de trigger? Claro, este es el de la clase pasada. Estos son los de los triggers. ¿Tá? Le decía, la idea de hoy es simplemente aplicar triggers. Yo sé que con Enrique vieron qué es un trigger, cómo funciona, y vieron ejercicios de triggers, ¿sabes? Que es lo que dan en el teórico, pero no sé si realmente implementaron alguno, básicamente. ¿Tá? Que es lo que quería consultarles. Si no, este es el momento bueno, de sacar el gestor de base de datos e implementar alguno, ¿tá? Básicamente con el DDL y el DML que se te dio del ejercicio anterior. ¿Tá? En el ejercicio anterior, ahí colgado en laboratorio, está el DDL y el DML para poder implementar este trigger. ¿Tá? ¿Alguien tiene alguna duda particular de cómo funciona un trigger? Si no, pasamos a describirlo pero alguien que le haya quedado alguna duda del teórico, al estilo no me queda claro tal cosa. ¿No? No, por ahora no. Bueno, entonces, bueno, describimos un poquito los triggers. ¿Tá? La funcionalidad de un trigger, o sea, ¿qué me diferencia un trigger de un acerto? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué diferencia un trigger de un acerto? ¿Vieron ambos? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No saben? ¿Quieren revisarlo? ¿No quieren participar? Sí, no, lo que no sé muy bien la diferencia. Bien. ¿Y qué es un acerto, más o menos? ¿Me podrías decir? ¿O qué idea Sí, tienen como de acerto? una Está relacionado sentencia con... booleana, digamos, que se No, tiene que cumplir siempre, digamos. Excelente, excelente, sí. ¿En la otra persona que estaba hablando? yo iba a decir que no sé si también se diferencia un poco el momento en cuando se ejecuta cada uno de ellos. Creo que no me acuerdo, estoy diciendo de memoria, capaz que está mal, pero tenía Las dos idea cosas que dijeron están que perfectas. Exacto. Primero, son 12 elementos que están dentro del estándar de SQL. ¿Tá? Uno, como dijo el compañero, es una sentencia que se debe cumplir siempre. Está perfecto. Y además se ejecuta, como dijo el otro compañero, en distinto momento, que quiere decir que el acerto, como se tiene que cumplir siempre, yo debería de chequear siempre que se está cumpliendo. ¿Tá? Eso es lo que lo hace muy costoso. Y eso es el motivo principal por el cual no se implementan la mayoría de los gestores de base de datos. ¿Tá? Entonces, como no se implementa un acerto, que sería lo más cómodo, lo más práctico para el programador, ¿tá? Pero no en sí para la base de datos, surge lo que es un trigger, básicamente. Que la diferencia entre un acerto y un trigger, entre otras cosas, va, como decía el compañero, en el momento que se ejecuta. El trigger está básicamente esperando un evento, pero mirando hacia la estructura o la operación o lo que fuere que lo dispara, ¿tá? O que lo comienza a ejecutar. ¿Tá? O sea, si yo tengo, en este caso, un trigger que dice create or replace before insert or update on postulación, y es como que el trigger está mirando a postulación únicamente y esperando que se inserte o se actualice un dato para ejecutarse. ¿Tá? Entonces, ¿por qué lo hace menos costoso? Y porque yo estoy esperando una operación específica. ¿Tá? O sea, si yo estoy haciendo un select, acá ni siquiera voy a pasar a pensar si esto se tiene que ejecutar o no. Obviamente no se tiene que ejecutar, entonces no me influye. Sin embargo, un acerto debería entender la lógica de lo que se está programando para saber si realmente tengo que ejecutarlo o no. Por eso es la diferencia de costos entre uno y otro. ¿Tá? Un trigger, como habíamos visto, es casi un procedimiento, ¿tá? Solamente que tiene esa particularidad de esperar para dispararse. Por ende, tiene un bloque begin-end, ¿tá? Una declaración de variables, ¿tá? Su contenido y su declaración de variables. En esta declaración de variables puede ir tranquilamente un cursor que es una variable. ¿Tá?
Entonces, los triggers son de tipo for each row, ¿está? O no, ¿está? ¿En qué me diferencia? Y que, por ejemplo, yo puedo hacer una actualización de una tabla que actualiza 3 datos, ¿está? Yo aplico este trigger y actualiza 3 datos, 3 filas de una tabla. Si yo lo hago for each row, el trigger se dispara 3 veces para cada una de las tuplas actualizadas. Si no lo hago for each row, el trigger se dispara una sola vez por la operación. Es decir, ahí está un ejemplo donde ven claramente la diferencia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí, dígame. Aún no entiendo cuándo se ejecuta una assertion. Un trigger basado en eventos, pero una assertion cuándo. El acerto, como es una condición genérica de toda la base de datos, se debería ejecutar siempre que vos haces algo sobre la base de datos. Siempre. Porque no sabes, o por lo menos, pues ahí está el problema interesante del acerto. Vos haces el acerto y le metés un contenido. ¿Verdad? Le metiste un contenido que es una condición genérica. O sea, que es una condición de diciéndole, bueno, mira, en postulación no podés insertar ninguno que tenga una postulación menor a la fecha. Lo podés escribir como una condicional, ¿tá? Básicamente como ese select, y se lo enchufás. Entonces, vos fijate, ¿cómo debería funcionar el sistema gestor de base de datos? Debería de leer lo que tiene eso adentro e interpretar cuáles son las modificaciones que deberían hacer que controle que ese acerto se cumpla. ¿Por qué pasa? Si vos haces un select, no debería de ejecutarse el acerto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero ella, ¿cómo sabe? Debería de interpretar el contenido que vos le diste. A diferencia de un trigger que se lo estás poniendo en la firma. ¿Entiende? Entonces, como eso es lo que lo hace más costoso el acerto. Y la pregunta que vos haces es, ¿cuándo lo debería de ejecutar siempre o cuando él se dé cuenta que el contenido lógico que vos le pusiste en el begin-end solamente puede tocarse con una inserción o una actualización de postulación? ¿Me explico? O sea, si ella no relaciona que ese contenido se puede modificar solamente con esta tabla y en esta operación, entonces debería de verificarlo siempre. Y eso es lo que lo hace costoso. Y cuando digo siempre es, vos haces un select o tocas una tabla que no tiene nada que ver con postulación, también debería de verificarse. Es por eso que lo hace caro de implementar al acerto y en la mayoría de los sistemas gestores de base de datos no tienen implementado el acerto. Oracle no lo tiene, ¿tá? Por ejemplo, MySQL tampoco. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? Sí, tiene sentido ahora. ¿Tá? Entonces, el costo del acerto es interpretar lo que se va a modificar, que no lo hace con un trigger porque en el trigger ya vos le metés en la firma, yo voy a tocar esta cosa, entonces vos quedate mirando este evento. ¿Tá? Entiendan también que no tiene por qué ser siempre sobre insert or update, puede ser sobre operaciones también, ¿no? Entonces, digo, el trigger se va a disparar sobre alguna operación particular, no solamente sobre algo que inserte o modifique datos. Entonces, digo, inclusive, por ejemplo, sobre alguna operación sobre toda la base de datos, por ejemplo, si cambiaras el formato de la fecha, cosas así. O sea, es más amplio. ¿Para qué? Para poder hacer que sea una condicional para cada uno de los tipos de eventos que puedes poner. ¿Tá? Entonces, bueno, es amplio la gama de trigger. Pero claro, le exigen al programador que defina exactamente lo que quiere que se controle. No así con el acerto donde vos tirás una condición genérica. ¿Tá? Y después es como decirle, bueno, toma, esta es la condición, arreglate como pueda. Acá en el trigger, yo sé la condición y además te digo, no, mirá, va por este lado. O sea, te doy un paso más adelante y te lo defino mejor. Por eso son más complicados desde el punto de vista de programación que un acerto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque básicamente tengo que definir yo qué es lo que se puede modificar o no. Y no el sistema gestor de base de datos que debería ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta qué es lo que se va a tocar. ¿Tá? Entonces, bueno, quizás algún día cuando aumente el poder de cómputo y todo lo demás, los acertos van a ser moneda corriente. ¿Por qué? Porque quizás yo le digo, bueno, mira, controla tal cosa y ella se arregla de darse cuenta, ¿tá? De qué hacer. Hay gestores de base de datos que sí tienen acerto, pero lo que hacen por atrás es crear triggers. Entonces también, es básicamente el concepto sigue siendo el mismo. ¿Más dudas de esto? Bueno, entonces nosotros tenemos este trigger que está apuntando hacia algún elemento,
¿tá? Y después lo puedo hacer apuntar antes o después de la inserción, ¿tá? El before o el after, ¿tá? Que es esto que aparece por acá. Eso nos implica una pequeña diferencia que, por ejemplo, nos implica en los new y en los old. Después vemos un poquito qué va con eso, pero está. Y lo mismo los insertor update que nos diferencian en los new y en los old. ¿Tá? En realidad, más que el before y el after, es el insertor update que nos está diferenciando en si podemos utilizar el new y el old. ¿Tá? ¿Todo el mundo tiene claro lo que es el new y el old? ¿Tá? Con el new yo accedo. Más o menos, podés repasar ahí, no me acuerdo muy bien la diferencia. Bien, bien, bien. ¿Tá? Cuando vos tenés, por ejemplo, un insert, ¿tá? Y un update, más que nada cuando tenés un update, una actualización. Yo me llamo Gabriel y voy a cambiar mi nombre a Leandro. ¿Tá? Entonces, yo lo que hago con el new, accedo al dato que viene en ese update. Por ejemplo, que en ese caso va a ser Leandro. Y con el old, accedo al dato antiguo, al Gabriel. Entonces vamos a suponer que yo quiero cambiarle el nombre a todas las personas, menos a las que se llaman Gabriel, y no lo pongo en el condicional del insert, o sea, no lo pongo en el condicional del update que estoy haciendo, ¿tá? Sino que lo pongo en un trigger para que verifique. Entonces, en ese caso, ¿tá? Él va a traer el dato viejo y chequear que sea distinto de Gabriel para poder hacer el cambio. ¿Tá? O yo no quiero hacer el cambio en el caso de que el new y el old sean el mismo. Entonces, bueno, ahí ataco por un lado, para el caso que sea el new igual al old, ¿tá? New.nombre igual a old.nombre, entonces no hagas el cambio. Ese tipo de cosas las puedo gestionar con eso, con el new y el old. Lo que les decía es que no tiene, por ejemplo, no tiene sentido el old si estoy haciendo un insert, como tampoco tiene sentido el new si estoy haciendo un delete. ¿Tá? Entonces digo, ese tipo de cosas me puede dar errores en tiempo de compilación, ¿tá? De tiempos de ejecución. Cuando estoy ejecutando, me puede llegar a dar error. ¿Tá? Básicamente con el new y el old yo accedo a los datos que están siendo modificados. Bien. Bien, gracias. Acá lo que les puede pasar es el tema de mutación. ¿Tá? En Oracle existe algo, ya aprovecho y se los cuento, que es cuando ustedes consultan una tabla que está cambiando, te puede dar error de mutación, porque la tabla está mutando y no es capaz de definir cómo está el dato en el momento. Para eso, ustedes tienen en aulas, en laboratorio, tienen esto, que es la explicación de qué es una tabla mutante y cómo resolverlo, que es básicamente haciendo, acá hay un ejemplito y todo, haciendo una vista y que la vista, ejecutando sobre la vista, que la vista termina siendo la inserción. ¿Tá? Esto después les puede surgir o no tener que enfrentarse a la mutación. Si les toca enfrentarse a la mutación, acá tienen la diapositiva, leanla un rato y terminan solucionando el problema. ¿Tá? Bien, ¿dónde dejé? Acá. ¿Tá? Entonces, bueno. ¿Qué más contarle de los triggers? For each row, before, after y el new y el old. ¿Cómo detengo yo un trigger? La idea es que el trigger dispara un procedimiento o sea, el trigger se dispara en el medio de una transacción. O sea, yo estoy haciendo, ya tienen definido bien lo que es una transacción, ¿tá? Un conjunto de instrucciones que yo estoy ejecutando de forma, ¿cómo es la palabra? Bueno, básicamente o se ejecutan todas
o si falla en alguna, hace un rollback al principio como si nada de eso se hubiera ejecutado. Entonces, bueno, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, una transacción bancaria, ¿tá? Entonces yo por un lado saco dinero de alguien, me aumento el dinero a mí y dejo registrado en la parte contable, por ejemplo. Entonces tengo una cantidad de operaciones. Entonces, para que no suceda que yo saque dinero, en algún momento acá este procedimiento se corte, y si se corta, acá queda sin la plata que le saqué. Entonces, para que no desaparezca dinero, básicamente, o peor aún, ¿no? Yo saco dinero y se lo pongo a otro, entonces, bueno, le aumento al otro y después le saco al tercero. Entonces, bueno, antes de terminar de sacarle al tercero, se corta y solamente lo aumenté a uno. Entonces, para que esas cosas no sucedan, se define lo que es una transacción, que es básicamente o ejecutamos todo el procedimiento o no ejecutamos nada. ¿Tá? O le sacamos a uno y le ponemos al otro y lo registramos, o no hacemos nada. O sea, o hacemos todo o no hacemos nada. Entonces, la idea es que yo empiezo a ejecutar esa transacción y en el medio van saltando una cantidad de triggers que van corroborando que todo suceda correctamente. Pero si algún trigger detecta que es que algo de lo que venían haciendo está mal, es decir, que por ende no debería de realizarse la transacción, tiene que de alguna manera evitar que la transacción ocurra. ¿Tá? La manera es disparando un error. ¿Tá? Que en este caso, bueno, con eso termino diciendo la solución a este ejercicio. Este ejercicio tiene un trigger que el problema es que cuando hace la corroboración, muestra en pantalla. Y en vez de mostrar en pantalla, debería necesariamente disparar un error. ¿Tá? ¿Se entiende? Ese es el problema que tiene este trigger. Más que un error es, bueno, que es un problema de diseño. ¿Tá? ¿Ya vieron cómo disparar errores? Creo que sí, que eso sí lo vimos. ¿Tá? Que lo hacen con el Rise Application Error. Acá Ah. tienen un ejemplo. Que tiene un número de error. ¿Tá? Y un texto. ¿Tá? Con esto, la transacción vuelve hacia atrás. Entonces, para lo obligatorio, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Definir todas estas restricciones de negocio y hacer el trigger correspondiente que vuelva hacia atrás la transacción de forma de evitar que esto suceda. ¿Tá? Eso lo tienen que hacer para todos los triggers. Fijarse, para todas las restricciones. Fijarse bien que a veces hay restricciones que me implican hacer más de un trigger. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tengo que mirar la tabla postulación y también tengo que mirar a la tabla empleado y es la misma operación. Entonces, ese tipo de cosas te puede disparar más de un trigger por restricción. ¿Tá? ¿Dudas de esto? ¿No? Por ahora no. Tá. Bien, a ver qué más podemos. Podríamos ir haciendo de esto. Porque quedan pocos minutos también. A ver, a ver. Bueno, se pueden ejecutar varios triggers, ¿tá? Necesariamente sobre un mismo evento también. Eso es otra cosa que pueden ver. Y no mucho más. En realidad, lo que tiene este práctico, muchachos, es que como en el obligatorio tienen que hacer como promedio de más de 10 triggers, usualmente. Anda entre 15 para arriba la cantidad de triggers que hacen. Entonces no tiene mucho sentido tampoco el práctico, pues, el laboratorio, digo, porque igual lo van a tener que practicar sí o sí en el obligatorio. ¿Tá? O sea que es cuando realmente siempre estas cosas surgen cuando tienen la mayor de las necesidades. ¿Tá? Entonces cuando no tienen más remedio que hacerlo, porque si no, no pueden ser obligatorio, bueno, ahí lo terminan de aprender. ¿Tá? Bien. Bueno, y dudas del obligatorio me dijo que nadie había tenido, nadie quiere mostrarme algo que haya hecho, nadie hizo un modelo entidad-relación para mirarlo o algo. ¿No?
No, pero me está dando mucha culpa por todo esto. No, está bien. Sí, lo que pasa es que también está... Para la próxima sí. Está bien, se agradece. Pasa que está pensado también esto está pensado para que, o sea, el laboratorio está pensado para que ustedes en algún momento ya empecemos a migrar y a hacer tipo taller de obligatorio. Que vengan a trabajar al obligatorio y que empecemos a contestar dudas. De hecho, recuerdo, añoro los momentos de presenciales cuando en realidad uno lo que hacía en estos momentos era pasar. Ibas grupo por grupo preguntándole. Vamos a hacer una dinámica parecida acá con el tema de que nos anotamos en una lista y me voy entrando. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entrar al Zoom y preguntarle cómo les va no es lo mismo que directamente preguntarles de frente cómo les va y tenía otra interacción. Bueno, entonces vamos cortando por acá, digo, porque esto de si no le quedan dudas de trigger y eso, no tiene más ciencia que esto. La clase que viene veremos un poco el tema de errores y después ya nos quedamos sin temática dentro del laboratorio. Por eso les digo, también apuren el obligatorio. ¿Está? Bien. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, Chao, gracias. nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Gabriel. Hasta luego.